En este video vamos a referirnos a los arrendamientos y a las disposiciones normativas que se expidieron. Principalmente vamos a tocar, los aspectos que resultan ser más principales, más importantes, de las dos disposiciones normativas que trataron los arrendamientos o que hasta el momento han tratado de manera más detallada el tema de los arrendamientos y buscándole alguna alternativa, alguna solución tanto al arrendador como para el arrendatario, situación que ha resultado muy compleja, pero que está sustentada en dos disposiciones principales. Primero, el decreto 579 del 15 de abril del 2002 y también un decreto más reciente del 4 de junio, que es el 797 de junio 4 del 2020. Vamos a tratar primero el decreto anterior, el de abril, del 15 de abril. Este decreto tuvo como objetivo el tratamiento de los temas relativos a los arrendamientos y a la propiedad horizontal en contextos inicialmente privados, pero dentro de la misma, dentro del mismo contexto normativo que plantea, pues también se observa cómo se hizo extensivo a los establecimientos comerciales. Lo primero que hizo ese decreto 579, lo que hay que tener en consideración y que sigue vigente hasta el 30 de junio de este año, por eso esperamos un tiempo para hacer este video, para poder explicar ya en cercanías de fenecer, terminar con su vigencia. Lo primero que, recuerden, este decreto precisó fue la suspensión de los desalojos que con ocasión pues, de un proceso que se haya adelantado para restitución de un bien inmueble arrendado, se hubiesen podido desarrollar durante este tiempo, desde el 15 de abril hasta el 30 de junio del presente año. Entonces, los desalojos están claramente restringidos o suspendidos más bien hasta el último día, hasta el 30 de junio de este año 2020. Otra situación que plantea es que para buscarle la solución al no pago de los arrendamientos, y esto sí que generó problemas y que sigue generando problemas, pero sabemos en principio por allá en finales de marzo, inicios de abril, toda la convulsión que generó, porque pues si un establecimiento de comercio o si alguien que realiza una actividad liberal, si alguien que realiza una actividad profesional y esa actividad la realiza en una oficina o en un establecimiento, en un local, y no está pudiendo ofrecer sus servicios ni venderlos, ni poder recibir alguna contribución, algún pago, alguna retribución, perdón, por ello, pues desde luego no va a tener en consecuencia cómo salir a pagar las obligaciones contractuales que tiene. Entonces, a partir de ello también se fijó en ese mismo decreto que las partes en el contrato se pusiesen de acuerdo para poder fijar, digamos, una forma en que iban a solucionar esa controversia, y que comprendiera desde luego ese acuerdo hasta el 30 de junio de este año 2020. Es decir, que las partes, y vimos cómo hubo casos donde sí se pudieron poner de acuerdo, donde arrendador y arrendatario lograron un acuerdo. El arrendador, a pesar de afectarse por no recibir pues, la parte que le correspondería por rentar su bien, sacrificó una proporción de él y se pusieron de acuerdo con muchos arrendatarios, y el arrendador comprendió que a pesar que él se afecta, pues también su arrendatario lo padece. Y entonces llegaron a puntos medios, algunos acordaron un 50, otros un poco más bajo del 50, en otras ocasiones pudo ser un descuento del 10, del 20 o del 30% sobre el valor del arrendamiento, y esa es la forma en que estas disposiciones de excepción buscaban, pues, que se pudiese llegar a un acuerdo, y como les digo, en algunos eventos o en varios eventos se logró, pero también tuvimos conocimiento y fue público además también que hubo asuntos en los que no, en que el arrendatario se negó a negociar, en que el arrendatario se negó a poder llegar a un acuerdo, y allí la ley tal vez se metió un poco más en la relación particular, y entonces en otro de sus artículos también precisó que si no se llegaba a un acuerdo, por lo menos había unos puntos mínimos que ese decreto iba a establecer, y ahí llega una discusión donde sí, por vía de excepción, por este, digamos, legislador extraordinario, pudiese llegar a intervenir en la voluntad de las partes en un contrato y cambiarle las reglas al contrato. Eso es una discusión en derecho profunda, que aunque pareciera en términos generales que el presidente puede hacer lo que quiera, pues claramente no.
a los ojos de pronto de una sociedad que no comprenda, a las personas que no comprendan del derecho y de las reglas que le permean, inclusive en estados extraordinarios, el presidente no puede hacer lo que le dé la gana, tiene límites. Ahora, la discusión que se va a generar y que inclusive en el derecho irán a surgir muchas teorías y por qué no decisiones judiciales, es si el presidente podía llegar incluso a intervenir en la voluntad de las partes en un contrato, en aquello que es ley para las partes. Pero en garantía de las condiciones del arrendatario y del arrendador, pues uno podría decir que sí, inclusive con mayor énfasis respecto del arrendatario. Y determinó entonces en unas disposiciones que al no llegar a un acuerdo, por lo menos esa norma garantizaba que los montos no pagados y las consecuencias impositivas como los intereses de mora, las sanciones, las penalidades, se pudiesen establecer máximo en un 50% del valor que se ha pactado, pero obviamente con base en la tasa de intereses bancarios que fija la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, hasta el 50%, es decir, sanciona al arrendador en la medida en que no puede salir a cobrarle todas esas afectaciones por el incumplimiento del contrato en los topes máximos, sino que se disminuye por lo menos en los intereses moratorios, penalidades e indemnizaciones hasta el 50%. Y también en consecuencia fijó que pues, no podría generarse, digamos, unas situaciones de mayor complejidad, de mayor sacrificio a los derechos del arrendatario. Suspende también este decreto, suspendió, sigue vigente, insisto, la entrega de los inmuebles hasta el 30 de junio, es decir, aquellos que hayan firmado un contrato y que la entrega de ese bien inmueble fuese dentro de ese plazo del 15 de abril al 30 de junio, pues se suspende, es decir, salvo que las partes hayan aceptado recibir el bien y pagar por él mientras tanto, pero esa situación se da no solo porque hubiese afectaciones económicas, sino también por esa prohibición de movernos en ese entonces libremente en las ciudades, en nuestros territorios, y la prohibición que también normativamente se planteó frente al tema de los trasteos, frente al tema de las empresas que podían realizar trasteos. Ya luego vino y se suavizó un poco en la medida que la podían hacer únicamente aquellos que estaban autorizados y que eran empresas legalmente constituidas. En vista de ello, entonces se generó esa suspensión, que esa suspensión terminará el 30 de junio de este año. Este decreto también, insisto, como lo dije al principio, se hizo extensivo a los establecimientos de comercio, es decir, una normativa que en principio surgió o que en su naturaleza y en su objeto principal nace para solventar las situaciones en propiedad horizontal en cuanto a cuotas de administración, por ejemplo, que ya veremos un poco los detalles más importantes, y también en los temas de arrendamiento pues se hizo extensivo a establecimientos comerciales, pero también vemos como el decreto, el que mencionaremos seguidamente, pues ya se fijó un poco más sobre los establecimientos de comercio, dada que las afectaciones allí fueron bastante graves y bastante más complejas. En los temas de propiedad horizontal, ese decreto 579 del 15 de abril de 2020 determinó varias cosas que se pueden resaltar, algunas de ellas. Por lo menos los fondos de imprevistos de las propiedades horizontales, precisó esa norma que se debían destinar únicamente y principalmente, más bien, al mantenimiento de los salarios de los empleados, al mantenimiento de las zonas comunes, pero empezando primero por los trabajadores, por el pago de la vigilancia, por el pago del personal de aseo, es decir, tratando de garantizar y de privilegiar y de proteger empleos que pudiesen haberse perdido si no fuese de esa manera. Ahora, ¿qué situación tenía ello complejo? Que el conjunto o la propiedad horizontal pues tuviese recursos en el fondo de imprevistos. Sabemos en la realidad que en muchas edificaciones, en muchas propiedades horizontales, por más que el administrador trata de manejar los recursos lo menor posible, pues a veces hay situaciones económicas que afectan la posibilidad de pago de muchos de los copropietarios que seguramente si no pagan es porque tienen una perturbación económica que les impide poder hacerlo en ese momento, pues hace que a veces los fondos de imprevisto no existan realmente. Entonces allí surge un problema cuando el fondo de imprevisto no está. Sobre las cuotas de administración, también dijo esta disposición normativa que en este periodo del 15 de abril al 30 de junio no se podían causar intereses moratorios, no se podían causar penalidades, no se podían causar afectaciones distintas a la cuota de administración, tratando pues de preservar que al menos los copropietarios pudiésemos pagar lo relativo a la cuota correspondiente por el mes, y que si se pagaba pasado el plazo mínimo establecido, pues no tuviese ningún tipo de afectación ni de sanción que incrementara aún más la cuota de administración. Ello
tratando de hacer un equilibrio, porque es que el no recibir los intereses pues también afecta el patrimonio de la copropiedad, pero asimismo intentando que el que ya debe, el que no ha pagado, no pudo pagar a tiempo, pues no se le afecte en una proporción mayor, en una condición mayor que le impida o que le haga más difícil el pago. Segundo, las asambleas que se fijaban, pues puso dos precisiones, que las asambleas que normalmente se realizan en los primeros 3 meses de cada año por la disposición pues de propiedad horizontal, la 820 del 2003, aquí se hizo la excepción y se dijo, pues pueden hacerlo hasta el 30 de junio si lo van a hacer de manera virtual, es decir, que se fije una asamblea virtual y que se pueda realizar máximo hasta la fecha del 30 de junio del 2020 o presencial en el mes siguiente calendario a la finalización de la vigencia de este decreto 579 del 2020. Esa fue, en grandes rasgos, lo que precisó este primer decreto que sigue vigente y que hoy habrá quienes pensamos que inclusive esa vigencia se pudiese prorrogar. Ya allí se generará la discusión de si puede prorrogarse esa misma disposición normativa, dado que el estado de emergencia pues tiene una vigencia máxima de 3 periodos de 30 días, o sea 90 días en definitiva, 90 días que ya prácticamente han transcurrido en nuestro país, pero que con base en los lineamientos del Consejo de Estado en otros pronunciamientos de antaño, pues ha precisado que los efectos de estos estados excepcionales de emergencia económica, social y ecológica se extienden en el tiempo más allá de la vigencia de los 90 días que precisa la Constitución y que entonces en adelante pueden haber otras disposiciones o las que hay pues con un periodo extendido. Ya esa discusión jurídica se tendrá que dar en el escenario correspondiente. Por eso, si ustedes ven, el estado de emergencia fue el 16 de marzo, diríamos que sería 16 de marzo, de abril, de mayo, de junio, lo que quiere decir que el estado de emergencia estaría fijado hasta el día 16 de junio del 2020, que justamente es hoy cuando estamos grabando este video, pero ustedes ven cómo el efecto de este decreto 579 del 2020 va más allá, porque eso es sobre lo que un poco ha tratado el Consejo de Estado en otros pronunciamientos, que no ven al caso pues aquí detallar, pero que ha precisado que sus efectos pueden continuar y vemos cómo va a continuar más allá hasta el 30 de junio. Por otro lado, encontramos el decreto 797 del 2020 y el 4 de junio, que es un decreto ya perfilado a los establecimientos comerciales o aquellos contratos comerciales que se pudieron fijar. Es un decreto que intenta ser un poco más fuerte, que intenta garantizar un poco más a los que no cobijó en el decreto anterior o que fue todavía, digamos, muy endeble para generar efectos para los arrendatarios sobre todo. Quiso ir un poco más allá, aunque lo restringió a determinadas actividades, lo que en mi parecer pues es un decreto que no obstante tratar de garantizar las condiciones de alguno como de las discotecas, los gimnasios y aquellos que se van a ver más afectados inclusive instituciones educativas y otros pues establecimientos que pueden enmarcarse en ello, que van a resultar más afectados, pero que no están incluidos también en este decreto, pues termina siendo desigual. ¿Por qué? Porque la institución educativa se ha partido que va a poder tener clases virtuales, en consecuencia pues no hay que favorecerlo con este decreto. Pero también se dejó por fuera otros y muchos además actores de las actividades empresariales y comerciales de nuestro país, inclusive profesionales. Entonces, este decreto 797 entendamos que el marco de efectos o los sujetos a los que va a involucrar y el objeto que va perfilado es comercial y restringido. Entonces lo primero es que va destinado para que o más bien la motivación que tuvo es que muchas empresas que generan las actividades planteadas en ese decreto pues han dejado de percibir ingresos y otros se han visto disminuidos, o sea, han recibido porcentajes muy bajos que les impiden poder pagar los arrendamientos y para ello pues se sustenta en algunas estadísticas porcentuales que se quisieron exponer en ese decreto. Ha dicho en él que las partes, que el decreto lo que quiere es que unilateralmente se le ponga fin a los contratos, es decir, que una de las partes diga le ponemos fin al contrato, principalmente el arrendatario que es el afectado, aunque el arrendador también lo es, pero digamos el arrendatario decir no voy más con el contrato. Esa decisión la pueden tomar hasta máximo el 31 de agosto del presente año, tiene un término de vigencia que va hasta el 31 de agosto del presente año. También tiene una motivación en que normalmente las partes en un contrato pues se obligan de algún modo a mantener el equilibrio del contrato, y aquí esto nos va a llevar
hablar del desequilibrio contractual. Ese desequilibrio contractual que se genera porque las expectativas o las consideraciones dadas en el contrato, y este es un principio mucho más útil y mucho más estricto, muy diferente inclusive en la contratación estatal. En la contratación privada, pues dado que hay una voluntad de partes y que aquí no hay un extremo más fuerte que otro, ese desequilibrio económico del contrato o ese desequilibrio de las prestaciones del contrato, pues es un poco menos riguroso, inclusive menos eficaz cuando se debate sobre aquel. Pero las partes, digamos, de alguna manera tienen que intentar hacer prevalecer ese equilibrio contractual, esa asimetría que tiene que existir en el contrato. Y pues tienen en consecuencia que evitar que ese desequilibrio se presente. La terminación unilateral del contrato, como lo dije, iba hasta el 31 de agosto. Esa terminación unilateral pues se manifiesta por quien va a terminar el contrato. En los más de los casos pues el arrendatario es el que lo ha planteado, es el que lo ha hecho. El arrendatario, pues si bien ya no continúa pues, con el contrato y pagando desde luego lo que le faltaba, sí debe estar al día hasta el momento en que se va a llegar al acuerdo, debe haber pagado todos los cánones de arrendamiento correspondientes. No quiere decir que se va y simplemente no paga el resto de marzo, abril y mayo, sino que debe pues confluir a pagar los arrendamientos o los valores correspondientes. Y también está obligado por ese decreto 797 a cancelar o pagar el valor de 1/3 de la cláusula penal pactada sin que, ojo, además, no solo la cláusula penal, sino que la norma dice sin que procedan ningún otro tipo de penalidad, multa, sanción o algún tipo de indemnización a la que hubiese lugar en principio en las condiciones normales. Entonces, a una tercera parte, 1/3 de lo que normalmente hubiese fijado como penalidad. Es una manera, creo yo, no obstante ser desigual el decreto, insisto, porque ha dejado muchos sectores por fuera y les ha dado un tratamiento completamente desigual. A pesar de ello hay que resaltar que para quienes cobija, pues el decreto es bastante considerado, entiende que la situación es real y que es apremiante y permite, no obstante, una penalidad, que esa penalidad solo sea de 1/3 de la que originariamente hubiese correspondido, si en situaciones normales el arrendatario hubiese incumplido con sus obligaciones contractuales. Si bien puede ser una suma de dinero importante, no sería lo mismo que irse a un proceso, pagar todas las cuotas además vencidas, más intereses, más indemnización, más penalidad, más el 100% de la penalidad. Entonces la norma es un poco favorable o bastante favorable en ese sentido y va a permitir que muchos afectados con la situación, pues si bien van a tener que sacar un dinero que seguramente muchos no van a tener, les va a quedar un poco más fácil poder llegar a una concertación frente a la finalización y poder llegar por lo menos a este mínimo del 1/3. Ahora, la norma no dice si se pueda concertar por debajo de ese 1/3, como sabemos que los contratos privados pues tienen esa carga de la negociación o la voluntad de las partes. Bien podrían hacerlo, porque además pueden lo más en este caso, pudiendo inclusive el arrendador siendo, diría yo que de manera extraordinaria, pero podría ocurrir, siendo muy consciente de la situación, cobrarle esa penalidad inclusive por debajo de ese 1/3 que menciona la norma, porque la norma no lo prohíbe. Y en ese sentido las partes podrán acordar esa situación también. Lo que no podrá hacer es mayor a ese 1/3 en los casos que involucra este decreto o en las actividades comerciales o empresariales que involucra este decreto 797. Y insisto, finalmente, bajo ese decreto se debe estar al día. Eso es una explicación muy general de estos dos decretos, pero lo que queremos es que pues, las personas tengan un conocimiento al menos un poco básico frente a las aplicaciones y a la normativa que le puede estar cobijando. Hay quienes pueden estar afanados en este momento por toda la apremiante de la situación de sus arrendamientos comerciales. Es invitarlos a que revisen el decreto 797 del 4 de junio del 2020 para que sepan si están en esa situación o si por el contrario en la vigencia que tiene aún, hoy estamos a 16 de junio del 2020, pues aún tiene esa vigencia, el decreto 579 del 15 de abril del 2020 y pues logremos solucionar esta situación o por lo menos que el daño que se genere no sea tan grande. Sabemos que como consecuencia de estas medidas y de la existencia de la COVID-19, muchos empresarios, muchos comerciantes han tenido que cerrar sus negocios. He conocido personalmente de casos de sueños hechos añicos, destruidos, de negocios que
quisieron llevar adelante con grandes inversiones, gente que dejó su único patrimonio o lo que ahorró durante muchos meses y años, pues aquí quedó completamente desvanecido y han tenido que acudir a estas normativas si proceden y caben dentro de ella, finalizar contratos, en otros casos inclusive esperar que los demanden, y eso es lo triste, que en muchas ocasiones ni siquiera la demanda va a prosperar ni para el arrendador ni para el arrendatario le va a beneficiar, porque la situación económica en que están pues va a hacer que imposible pago la obligación contractual, no solo para el que firmó el arrendamiento, sino para aquellos que se pusieron como codeudores o coarrendatarios, que inclusive también en sus otras actividades como coarrendatarios o los intereses del contrato como coarrendatarios pues tampoco o también están afectados y en consecuencia tampoco van a poder salir a responder en este contrato. Lo que uno recomienda es que en estos casos se intente la mejor negociación posible, que sea consciente el arrendador pero también el arrendatario, porque ambos se están afectando, pero que le pongan fin en lo posible, inclusive los que no estén dentro de este decreto, con un aspecto de solidaridad basado en el principio de solidaridad que reina en nuestro ordenamiento jurídico y que hace parte de nuestro entendimiento como personas, como sociedad y como afectados, de poder llegar a un acuerdo y ponerle fin a los contratos sin necesidad de llegar a pleitos, a escenarios judiciales, donde inclusive se va a debatir el equilibrio del contrato, se va a debatir el dolo, se va a debatir la fuerza mayor, la ausencia de dolo que puede haber en el arrendatario. Él no quiso incumplir porque quiso, sino porque las circunstancias lo llevaron a ello, el desequilibrio contractual del que les he hablado, y entonces circunstancias que hacen que las cosas tal como están tampoco se puedan cumplir, y que entonces muchos elementos jurídicos puedan llevar a que contractualmente un juicio termine siendo más desgastante en el tiempo, más costoso, y que al final no tenga las resultas que el arrendador espera. Porque, insisto, hay principios, hay teoría, hay doctrina, hay jurisprudencia que puede ayudar al arrendatario también en efectos judiciales, pero también así, desde luego, al arrendador en algunos contextos. Entonces, la invitación es hacer aplicación de estas normativas, y en lo que no proceda, pues también intentar llegar a acuerdos que solucionen esta situación tan apremiante y dolorosa en la que estamos en Colombia en este momento.